Hey, primero, muy buenas. Y segundo, Francia. Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, muchacho, ahora nos volvimos a ilusionar. Estrenamos la sección de música no asiática. Por una muy buena razón, y es que en diciembre de 2022, Argentina ganó el Mundial de Fútbol en Qatar, y la vez anterior había sido en el 86, la Argentina de Maradona hacía 36 años. La de esta Argentina ha sido una historia muy épica, se la conoce como la era de la escaloneta por Lionel Scaloni, el director técnico, el entrenador, que junto a su equipo, lleno de exfutbolistas, Pablo Aimar, Walter Samuel, Ayala, ha logrado hacer un equipo muy unido, muy fuerte, muy sólido, con una idea muy clara, muy comprometido, sobre todo, y ha culminó su primer gran logro con la Copa América de 2021 en Brasil. Bien, siendo que en Argentina hay una enorme tradición de cánticos de cancha, de canciones que la hinchada canta a sus equipos de fútbol en los campos, la era de la escaloneta no podía no tener su propia banda sonora. Y a raíz de la victoria en la Copa América surgió una canción que acompañaría a Argentina desde la Copa América hasta el Mundial. Desde verano de 2021 hasta invierno de 2022. Esta canción celebraba tanto el éxito de la Copa América como que expresaba su deseo de ganar el Mundial que quedaba por delante, ¿vale? Es una canción que tiene sentido situada entre la Copa América de 2021 y el Mundial. Es muy específica de ese periodo de tiempo. Bueno, esta canción fue creciendo, nació muy pequeñita, fue creciendo y ha terminado siendo una especie de himno que ha dejado boquiabiertos al mundo entero porque ha permitido que la hinchada argentina se mostrara en todo su esplendor. Estaban además muy llevados por la canción, porque la canción tiene un componente emocional. Bueno, es que hay que escucharla. La canción es Muchachos de La Mosca. También La Mosca Tsetse. Lo que pasa es que cuando La Mosca se quiso registrar el nombre, ya había algo registrado como La Mosca y entonces le añadieron Tsetse para poder registrarse, ¿vale? Pero se le conoce popularmente como La Mosca y es una banda argentina de ska, pero juguetea con diferentes ritmos como cumbia, por supuesto el tango, diferentes ritmos latinos. Al final consigue un sonido muy de música popular latinoamericana y argentina callejera, una mezcla de comparsa. Me está yendo la pinza. En fin, tienen una trayectoria enorme, existen desde el 96. En el vídeo vamos a ver simplemente a La Mosca tocar la canción con la letra puesta ahí sobre la pantalla como un lyric video, para que sea más fácil de aprendérsela. Y musicalmente, pues suena a lo que os he dicho que suena La Mosca, pero me gusta especialmente, al ser una banda originalmente de ska, pues tiene muchísimo viento metal, trompetas, trombones, saxofones, no sé si más cosas, y mucha percusión. Tiene un sonido espectacular, y bueno, en fin, luego hablamos de la melodía. Vamos a ver el vídeo con los auriculares, tic-tac. ¿Veis? Viento metal por todos lados. ¡Al loro la letra! En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial
toca, alentándolo a Lionel. Pues que si hinchas para Argentina, no puedes escuchar esta canción y no cantar y no volverte loco. En fin, está viejo, está mayor, claro, del 96. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Veis que la letra ahora la analizaremos. Me gustan los colores que se utilizan, el celeste, el blanco y el amarillo para la letra de la bandera, ¿no? En el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel, y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez. Hey, la mosca, ¿veis? Ni ellos ponen la mosca tsetse. La letra, vamos a ver algunos detalles porque yo creo que son sutiles o no tan sutiles, pero bueno, da igual, son claves para el éxito y para el fenómeno que ha ocurrido con esta canción, ¿no? Que es parecido a la viralización, pero en el mundo real. O sea, se ha popularizado de una manera espectacular. Vamos a ver por qué. Mira, la letra empieza: en Argentina nací, tierra de Diego y Lionel. Bueno, aquí lo que está pasando es que empareja a las dos grandes figuras del fútbol que están, argentino, que están separadas por una generación. Quiere decir, por ejemplo, yo ya soy yayo, ¿no? Pero da igual, yo soy del 78. Cuando Argentina ganó en el 86, yo tenía 8 años. Vale, yo me podía enterar un poco de las cosas, pero tenía 8 años. No lo viví como lo vivían los adultos, ¿me entiendes? Como lo vivía como un crío. Entonces, vivir un mundial como un adulto, gente nacida desde mi año en adelante, no lo ha vivido. Ellos saben que ganó Maradona en el 86, pero ellos no lo han vivido ahí a saco, a full, como lo vivirían hoy, ¿no? Entonces, toda esta generación, digamos, de después de mi padre, los que van conmigo y en adelante, querían tener su propio Maradona, su propio, que es Messi, y su propio mundial, y no lo tenían. ¿Sabes? La generación de mi padre, pues tuvo el de 78 con Kempes, el del 86 con Maradona. Tuvieron sus mundiales, tuvieron sus cosas. Sí, es un poco cruel, pero si ellos no ven el tercero, no pasa nada. Pero nosotros no hemos visto realmente ninguno. Y, bueno, en fin, aquí lo que está haciendo es, en Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, emparejar a las dos, los pone por igual, ¿no? Que es como Diego Maradona y Lionel Messi, los pone por igual. Luego, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Vale, interesante porque aquí está introduciendo un elemento político. Habla de una guerra que hubo entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas. Una guerra que Argentina perdió. Y los pibes de Malvinas son los soldados que Argentina pues mandó y pues que cayeron, ¿no? Que murieron. O sea, que está aquí apelando a un elemento que aúna a los argentinos sin división posible, porque no existe el argentino que se ponga del lado de Inglaterra en el conflicto de las Malvinas. Así que, y apela a lo emocional, ¿no? Al soldado caído. Bueno, en fin, no te lo puedo explicar porque no vas a entender. Esto se lo dicen a los que no son hinchada, aunando otra vez a la hinchada. ¿Por qué? Porque lo que no vas a entender es lo que sentimos los hinchas argentinos. Entonces no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. Esto se siente o no se siente. Y lo sentimos, lo sabemos nosotros. A un hincha argentino no hace falta que yo se lo explique, ni nadie. Las finales que perdimos, ¿cuántos años las lloré? Se refiere al Mundial de Italia 90 y al Mundial de Brasil 2014, finales que Argentina perdió ambas contra Alemania. Bueno, en fin, pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a dar a papá. Bueno, vale. Evidentemente está hablando de la final de la Copa América de 2021 que Argentina ganó en Brasil, a Brasil, en el Maracaná. 28 años después, sí, porque la última vez fue en el 93. Entonces,
Argentina llevaba 28 años sin ganar la Copa América y se la ganó a Brasil en Brasil. Por eso la final con los brazucas. Los brazucas es la forma argentina coloquial de hablar de los brasileños. No es irrespetuoso, pero pues los brazucas, los argentos son los argentinos, los chilotes, los bolitas de Bolivia, pues bueno, en fin, los yorugas, los uruguayos. Vale, pues la volvió a ganar papá. La final con los brazucas, porque aquí, aunque el gol de la final contra Brasil en la Copa América lo marcó Ángel Di María, aquí hay que entender que Argentina está atravesando un momento en el que todos los jugadores, todos, juegan casi más para que gane Messi que para ganar ellos, porque están comprometidos con la historia de Messi. Ven cuántas finales ha perdido Messi por X razones. No ha logrado ganar nada con la selección mundial. Ellos verdaderamente consideran, y el 90% del mundo, ¿no?, que Messi es el mejor jugador del mundo y está a la altura de Maradona o casi, y le falta el mundial y le corresponde y les jode, claro, con la edad que tenía Messi en este mundial, 34 años creo, pues muy probablemente es el último, ¿no? Muy probablemente. Entonces, estaban a full a que, joder, que Messi se retire con un mundial. Más por él que por ellos mismos. En fin, bueno, y ahí viene el estribillo, ¿no? Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Este es el verdadero motivo de la canción, que es que con la victoria de la Copa América nos hemos ilusionado por el mundial que viene delante. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, ¿no? Aquí ya lo explicita, lo especifica, da igual. La tercera se refiere a la tercera estrella, la tercera copa, ¿no? Primero fue el 78, luego 86 y ahora la tercera 2022. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Por supuesto habla de Maradona, otra vez, que murió en el 2020. Con Don Diego y con la Tota, que fueron los papás de Maradona, que fallecieron en 2015 y 2011 respectivamente, alentándolo a Lionel, animando a Messi para este mundial. Es decir, fíjate qué truco, están cogiendo a Maradona, que falleció en 2020 y que ganó el mundial anterior, y están vinculándolo con las Malvinas, con Maradona, con todo, la final con los brazucas. Bueno, pues le están dando un papel, el de animar a Messi y ser como la 12, ¿no? O sea, ser parte de la hinchada, ser parte del apoyo extra que tiene que ser determinante para Argentina. Pero claro, una vez ganado el mundial, ¿qué pasa con la letra? ¡Ah! Pues hay letra alternativa. Crearon una nueva letra, que ahora esta ya se puede cantar para siempre, que dice así, rápidamente, empieza a variar a partir del no te lo puedo explicar porque no vas a entender la final con Alemania. La final con Alemania se refiere a la del Mundial de 2014, porque dice 8 años la lloré. Claro, si la lloré 8 años se refiere a 2014, aunque la de Italia 90 también fue con Alemania, da igual. Pero eso se terminó en el Mundial de Qatar. La final con los franceses la volvió a ganar papá. Muchacho, ahora solo queda festejar. Ya ganamos la tercera. Ya somos campeón mundial. Y al Diego le decimos que descanse en paz. Con Don Diego y con la Tota, por toda la eternidad. Qué gustazo tener un canal de YouTube para coger y marcarme así mismo el temario, ¿no? Bueno, en fin. El autor de la canción. La canción, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, que se conoce popularmente como Muchachos, ¿vale? Esta es una versión de una canción llamada Muchachos, esta noche me emborracho, de La Mosca, del disco Tango Latino de 2003. Y sonaba así. Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver. Muchachos,
esta noche me emborracho bien, me emborracho bien borracho, olvidarme de tu amor, muchachos. Os dais cuenta, ¿no? Evidentemente, aquí no hay truco ni disimulo ni nada. Es una versión con la letra cambiada. Y por cierto que es una referencia clarísima a un tango llamado Esta noche me emborracho, escrito por Enrique Santos Discépolo, que es un músico, compositor, actor, una figura fundamental en el tango argentino de la primera mitad del siglo pasado, 1900 poco. Y entre otros lo grabó Gardel. Sonaba así. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso mal termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamado para no pensar. Vale, o sea que tenemos la de Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, que es la versión de Muchachos, esta noche me emborracho. ¿Pero quién hizo esa versión? ¿La Mosca? No, la hizo Fernando Romero, un profesor argentino que tras la Copa América hizo esta letra utilizando la música de Muchachos, esta noche me emborracho. Y la popularidad que cogió la versión de Fernando Romero hizo que la Mosca se vieran prácticamente forzados, obligados, encantadísimos a grabar una versión de La Mosca con la letra de Fernando Romero. Y como muestra de agradecimiento o de homenaje o de respeto o de lo que sea, de reconocimiento, Fernando Romero aparece en el videoclip con bastante protagonismo de La Mosca de Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Ahí está. Está tocando yo es que no sé instrumentos, me sale tambor. El bombo con el platillo, que también tiene el platillo pequeño, que es típico de ir ahí, ching, ching, pam, a las canchas a hacer, o sea, mogollón de escándalo y tal, pero eso tendrá un nombre y seguro que estoy diciendo una barbaridad. Da igual, estoy tomando mate. Por último, deciros que mucha de la información que os he contado yo la he sacado del canal de Julián Rodríguez, que es un youtuber argentino especializado en música, más concretamente en tango, sus orígenes, bueno, tiene un nivel espectacular, muy profundo, y si queréis saber mucho más, pero mucho más de el origen de los cánticos argentinos, de sus influencias musicales, de detalles, o sea, este vídeo, pero en un nivel de profundidad mayor, buscar a Julián Rodríguez y su vídeo de el origen de la canción de Muchachos. Ya está. ¿Y ya está? No. Por hoy, ya. See you next time. Chao.